Bueno, pues sí, desde luego que en un partido muy igualado como el de la semana pasada, que al final nos enfrentamos a un equipazo como la Gimnástica, pues oye, a esos mini puntos fuimos capaces de conseguir la victoria. Y bueno, pues lo que hemos hablado esta semana, que fue un partido realmente un partido de empate, fue un partido muy igualado, un muy buen partido, con dos muy buenos equipos, y que al final, bueno, pues el hecho de ganarlo o no, porque al final nos pudieron empatar, o incluso porque nosotros ganamos con una acción a balón parado, ¿no? Pues que no debe cambiar la manera en la que interpretamos y afrontamos cada una de las semanas. Así que hemos vuelto a sacarle todo el jugo posible al partido del otro día, en las diferentes fases del juego, que hicimos bien, que no, intentando aplicarlo a este nuevo partido que tenemos por delante. Y en ese sentido, bueno, pues la semana la verdad que está yendo de nuevo muy bien, a nivel de ilusión, de ganas, de trabajo, bueno, pues de ambición también, de querer, pues eso, competir de la mejor manera posible el domingo. Y bueno, la verdad que en muy buena línea. Pues mira, ya están entrenando con el grupo, así que en ese sentido genial. Y bueno, pues vamos a valorar en función de cómo llegan al final de la semana, teniendo claro que bueno, pues estamos cerca del parón navideño, pero que bueno, que son dos jugadores como el resto importantes, que si están disponibles y con el nivel adecuado para poder competir, pues contaremos con ellos. A partir de ahí pues ya veremos en tal caso, ¿no? si entran de la partida o no, y si realmente pues no están para poder competir, pues evidentemente es mejor que se recuperen de la mejor manera posible, y que al final, como estamos viendo, si no están unos están otros. En ese sentido, pues confianza máxima en toda la plantilla. Y bueno, pues insisto que bueno, pues deseando que vuelvan por ellos, porque al final no es plato de buen gusto que ningún jugador esté lesionado, pero bueno, asumimos que es algo lógico y normal, y si no están, insisto que se recuperen lo antes posible y de la mejor manera. Bueno, es evidente que dejar la puerta a cero implica que con poco, en este caso cuando digo con poco, haciendo un gol, pues te lleve los 3 puntos, pero no debemos perder el foco. En los 3 partidos los rivales han tenido oportunidades para poder hacer gol. Luego hay un elemento que tiene que ver con la parte determinante, que en este caso pues tenemos 2 porteros de un alto nivel. En este caso es Adri el que ha jugado estos partidos y el que al final pues ha sido capaz de desbaratar ciertas ocasiones que el rival ha tenido claras. Entonces, insisto, en una categoría tan igualada es verdad que estamos siendo capaces de minimizar las oportunidades de peligro que tiene el rival, lo cual es muy bueno. Y luego hay una parte en la que, bueno, pues oye, al final el rival te genera cosas, pero a ver, estoy muy contento porque hemos dejado la puerta a cero, hacemos muchas cosas muy bien a nivel defensivo, pero tenemos que seguir mejorando muchas otras si queremos aún minimizar un poco más esas oportunidades. Y luego, bueno, pues evidentemente, insisto, no perder de vista el que al final en estos partidos hemos podido encajar gol, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Estaríamos peor? No. Es decir, el rival podía haber estado más acertado, a lo mejor ha tenido más que ver con un desacierto, por ejemplo, todavía la opción de Basurto, ¿no? Pues oye, no sé, si hubiera ido un metro un poquito más para adentro, pues estaríamos hablando de un empate a 1. Entonces, no perdamos el foco de que es muy difícil en esta liga mantener la puerta a cero, que al final los rivales sí están teniendo oportunidades también, no muchas, pero las están teniendo. Evidentemente es importante mantener la puerta a cero, pero que debemos y tenemos que seguir mejorando en todas las fases del juego, que insisto, o sea, el equipo tiene una clara mejoría desde la jornada 1 que fuimos a Guijuelo hasta esta, no solo en la fase defensiva, sino en el resto de las fases del juego. Eso es lo que nos va acercando poquito a poco a ser capaces de conseguir pues puntuar, ganar, y en otros partidos pues oye, conseguir empatar, que en algunos contextos pues oye, pues el empate pues es bueno, porque todo lo que sea sumar es positivo para nosotros. Pues otra batalla más de esta preciosa categoría, encima un equipo que desde el cambio de entrenador suma 9 de 12 puntos, 3 victorias, que al final pues ya hace 2 semanas bajaron jugadores de los que están con el primer equipo, que en este caso el primer equipo juega el sábado, así que atisbamos que puedan bajar jugadores, que ya incluso algunos han jugado Copa del Rey esta semana con el primer equipo de titulares. Un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, los jugadores jóvenes la gran mayoría internacionales. Bueno, pues ¿qué te voy a contar? Pues al final otra batalla que va a ser muy difícil, que afrontamos en ese contexto visitante en el que queremos seguir mejorando, independientemente de que vengamos de ganar de Villalba. Es decir, eso ya no cambia nada. Al final sacamos de Villalba otra vez ese jugo del que hablamos, y ahora nos encontramos en un contexto que tiene cosas muy distintas al último partido que jugamos fuera de casa, y que bueno, pues intentaremos aplicar y ser la mejor versión que podemos ser, asumiendo que va a ser muy difícil, que incluso siendo la mejor versión que podemos ser, tenemos opciones claras de no puntuar allí, porque al final es un muy buen rival, en una buena dinámica como nosotros, y que de nuevo, pues al final vamos a tener que poner nuestra mejor versión, vamos a tener que ser nuestro 100%, disfrutar,
competir como auténticos locos otra vez en otro partido, en cada acción, en cada momento, saber gestionar los diferentes momentos, los diferentes mini partidos que haya dentro del partido, y que por lo tanto nos enfrentamos a un muy buen rival con muy buenos jugadores, que está en un muy buen estado y por lo tanto, insisto, otra dura batalla, difícil, y que nos va a exigir de nuevo volver a ser nuestra mejor versión. Bueno, a ver, no me gustan las comparaciones, ni las mías ni las de los demás, así que te diré que tampoco siento una barbaridad de cambios a nivel de comportamientos tácticos. Entiendo que entrenar un filial es complicado en cuanto a que al final no dispones de todos los jugadores que quieres de cara a la preparación del partido, jugadores que te bajan del primer equipo, jugadores que suben del juvenil. Bueno, pues yo he entrenado en filial y sé que es complicado, entonces, bueno, entiendo que hay una idea de club, que es una idea y una identidad que se mantiene, y por lo tanto, pues a partir de ahí me es difícil saber si realmente hay un cambio interno o no. Realmente a nivel de comportamientos, a nivel externo, desde fuera no se ve un cambio abismal, a nivel de, insisto, lo que se ve en el campo, lo que puede haber generado el cambio en los jugadores, de la típica activación que te lleva a un cambio de entrenador, que te lleva a todos otra vez volver a un poco a estar ahí con las orejas ahí puntiagudas a ver qué pasa. Pues entiendo que seguramente los cambios siempre generan esas situaciones, y que encima se está viendo reforzado con los resultados, que en este caso están siendo positivos. Entonces, bueno, insisto que desde fuera sigo viendo un muy buen equipo, que ya lo veía con el anterior entrenador, un equipo muy dinámico, un equipo con mucha calidad, y que al final, pues como hemos hablado en la pregunta anterior, pues nos va a exigir mucho para poder puntuar allí en los anexos de allí de Zorrilla.